es un asunto de fondo que aquí se ha planteado siempre. Yo creo que con la implantación de la política neoliberal, los creadores de este esquema de saqueo fueron alentando, ¿sí?, una serie de políticas que desde luego tienen una justificación, pero que al mismo tiempo distraen o permiten que no se enfoque el problema principal, o sea, que no nos ocupemos de lo que origina, ¿sí?, todo lo demás, o que atendamos las consecuencias, no las causas. Esto lleva tiempo, o sea, es un debate importante, ¿no? Entonces fueron creándose estos nuevos derechos, lo del medio ambiente, cambio climático es lo nuevo, ¿sí?, entre otras cosas, pero así muchas otras. Entonces, el saqueo, el robo, ¿sí?, la opresión, el que haya cada vez más desigualdad, eso, ¿sí?, no tuvo la misma importancia cuando nosotros estudiamos en la ciencia social. Lo que se veía más era cómo se acumulaba riqueza en unas cuantas manos a costa, ¿sí?, del empobrecimiento de las mayorías. Era leer a Fran Fano, Los condenados de la tierra, era Galeano, Las venas abiertas, América Latina. Era otro enfoque completamente distinto en la ciencia social. De repente fueron apareciendo todos estos nuevos derechos. No los descalifico, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si hablamos de cambio climático? Vamos a ver cómo está distribuida la riqueza. ¿Qué es, como tú mismo lo estás afirmando, lo que más afecta y produce el cambio climático? Pues la pobreza, porque si la gente no tiene para comer, eso que estamos hablando de la tala, pues lo tienen que hacer, porque no tienen opciones, no tienen alternativas. ¿Y por qué no tienen alternativas? Porque el presupuesto y los bienes públicos se acaparan. O sea, porque se permite el robo, la corrupción. ¿Por qué no se hablaba de corrupción en México y en el mundo? Si queremos imitar, ¿no?, lo que hacen en Europa o en otros países, ¿por qué no imitamos lo que hacen en Dinamarca o en Suecia o en los países nórdicos, en donde no hay corrupción? Y como no hay corrupción, no hay pobreza.
Y como no hay pobreza, no hay inseguridad ni tienen violencia. Y hay conciencia ecológica y se protege el medio ambiente. Acaban de decidir que ya no van a extraer petróleo. En Dinamarca. Ah, pero eso no se copia. Entonces, que los ambientalistas, siendo bondadosos con ellos, llamándoles de esa manera, no se hayan dado cuenta de cómo destruyeron el territorio en el periodo neoliberal y que no hayan dicho nada. ¿Tú crees que a mí me puede preocupar si ellos dicen de que al gobierno no le preocupa el medio ambiente? No tengo ningún problema de conciencia. A los que no les preocupa el medio ambiente es a ellos, que son unos farsantes, que utilizaron el tema, la causa, como modus operandi, porque pues se vive bien, hasta se puede recibir dinero del extranjero, de organizaciones no gubernamentales, y se tienen sueldos buenos, y se tienen oficinas. Es un poco lo de la ONU que hablaba yo. Sobran organismos de la ONU. Y hay una burocracia en la ONU dorada. Medio ambiente, derechos humanos, ¿sí? Protección a las mujeres, diversidad, de todo. Pero, y en esencia, ahora que fui a la ONU, les dije, no han hecho prácticamente nada para combatir la corrupción y para enfrentar las desigualdades. Les puse de ejemplo lo de las vacunas. Nosotros presentamos una propuesta, una resolución en la ONU para que se distribuyeran vacunas a través de la ONU. Se creó un mecanismo, COVAX. Bueno, ¿cuántas vacunas ha distribuido la ONU? 5% de las vacunas aplicadas en el mundo. Es un mecanismo para vacunar a los pobres. 95% las farmacéuticas privadas. ¿Ya ha dicho algo la ONU sobre esto? ¿Se ha pronunciado? No. Entonces, lo del medio ambiente, claro que tenemos nosotros un plan muy definido y ya lo que no queremos es que continúe la simulación, porque es el colmo para saquear y para que volteáramos a ver para otro lado y nos mantuvieran entretenidos. Crearon una constelación
de organismos autónomos todos, de la sociedad civil. Con presupuesto público. Dinero que ya no le llegaba a los pobres, sino que se quedaba en estos aparatos. En el mejor de los casos, para análisis de la realidad, no para transformar la realidad, para hacer estudios. Hay una diferencia entre lo que es la academia y el gobierno. Las universidades, los centros de investigación deben de tener todo el apoyo para hacer ese trabajo. El gobierno tiene que llevar a cabo acciones en beneficio del pueblo. Entonces, medio ambiente, aparte de la Secretaría, ese organismo que tú estás planteando, y creo que 2 o 3 más, para lo mismo, para cuidar el medio ambiente, para proteger el medio ambiente. ¿Qué no lo puedes hacer con un organismo? Si hay realmente voluntad, si no es solo una farsa, si es nada más para que tengan trabajo los amigos y hasta que puedan hacer negocio. ¿Saben que en el sexenio anterior los que estaban en medio ambiente daban los permisos? Se llama MIA, se llama, ¿cómo es la MIA? Manifiesto de Impacto Ambiental, MIA. Si había dinero de por medio. Trabajaban en la Secretaría y tenían despachos privados. ¿Quieres que te demos la mía? Yo te recomiendo de que busques a unos expertos en medio ambiente en este despacho, ahí te pueden hacer el trabajo. Y ahí le hacían los estudios y se autorizaba. Y tengo pruebas de lo que estoy diciendo, de la corrupción que prevalecía. Y no dudo de que siga habiendo, pero estamos limpiando. Entonces, no es que no nos importe el medio ambiente, al contrario, nos interesa mucho. Lo que no queremos es que medren, que saquen raja de estas causas y que nos digan, hay una consigna ahorita que está en contra nuestra, dice ciencia sí que, obediencia no. Ciencia. ¿Es ciencia eso? ¿Quién sabe? Eso es corrupción. Y no estoy descalificando a los científicos, pero era un lucrativo negocio. Y era por eso, porque el neoliberalismo implicó para México de que puede esto
trasladarse a lo mundial, implicó el saqueo más grande en la historia de nuestro país. Y hubieron muchísimas distorsiones y ayudaron muchos, corrompieron a la academia, a la intelectualidad, a los medios de información. No todos. Yo recuerdo que cuando empezaban las críticas de los que defendían los órganos autónomos, los fideicomisos, todo esto que se fue creando para cooptar, para decirlo coloquialmente, para maiciar, venían los desplegados, los abajo firmantes, y algunos decían: no puede ser posible que sean tantos científicos, intelectuales, escritores. Y yo decía: sí, son miles. Porque fueron 36 años de predominio de la política neoliberal, neoporfirista. Entonces, sí, lo coparon todo, pero no por eso vamos a continuar nosotros con lo mismo. Tenemos que seguirle dando dinero al CONACYT para que los científicos, entre comillas, del CONACYT le entreguen dinero a las empresas para hacer investigación sobre tecnología, algo que se puso de moda, igual que el cambio climático. Es innovación tecnológica. Construían ciudades del conocimiento, elefantes blancos. Se robaban el dinero de la construcción, la mayor parte. Todo en aras de la innovación tecnológica. La mayor parte del presupuesto del CONACYT se destinaba a las grandes empresas. Incluso a las empresas que producen artículos chatarra. Entonces, eso no le vamos a estar comprando 10,000 revistas, anexos o a letras libres para que Krause y Aguilar Camín estén tranquilos. No les vamos a estar dando 10,000 millones de pesos de publicidad a medios de información para que no nos cuestionen sus articulistas. No les vamos a seguir dando contratos para que construyan hospitales, reclusorios, para que, como son también dueños de la televisión, sus conductores no nos cuestionen, para que Ciro
no esté cuestionándonos todos los días. Ciro Gómez de Leiva y otros. No, o sea, preferimos las becas para los niños pobres, preferimos aumentar la pensión para los adultos mayores, preferimos reunir los recursos para darle trabajo sembrando a más de 400,000 campesinos. Preferimos tener el dinero para vacunar a toda la gente. Entonces, cero corrupción. Y no le hace que me comparen con Pinochet y que digan que estamos dando golpes de Estado, lo de Hitler, ¿no? Nada, no hay ningún problema. Nosotros llegamos aquí a transformar y lo único que podemos decir es, bueno, son dos cosas. Primero, agradecer a los opositores que han actuado de manera pacífica. Eso es extraordinario, ¿sí? Porque el conservadurismo en México, cuando se convierte en reacción, es muy violento. Y aquí no hemos tenido ese problema en la actualidad. Y la derecha en el mundo, hace unos días contaba yo lo que le hacen al presidente del Perú y lo que pasa en otros lugares. Es excepcional. Entonces, eso agradecerlo mucho, ese comportamiento, ¿sí? Yo diría responsable, ¿sí? Y así nos vamos. Y es bueno. Dicen, ay, se está polarizando. No, hombre. O sea, es una monstruosa desigualdad económica y social. ¿Qué no es eso, polarización? Sobre la integración.